Pasos para utilizar el programa Erosión 6.0 Release 1.0.8. Luego de haber definido y corroborado a campo las unidades del suelo del establecimiento, se procede a plantear y seleccionar sistemas productivos para evaluar su sostenibilidad, a través de estimaciones de pérdida de suelo por erosión, mediante el uso del programa Erosión 6.0, el cual puede ser descargado a través de la página de RENARI. Para ello, se ingresa a www.mgap.gov.ui y nos dirigimos a la pestaña de Recursos Naturales y sobre el margen izquierdo de la pantalla seleccionamos Planes de uso y manejo de suelos y luego Herramientas de apoyo para elaborar el plan de uso. Aquí elegimos la opción Programa de Erosión 6.0 REL 1.0.8. Comenzamos su descarga. Una vez descargado, se procederá a abrir su carpeta y ejecutar el archivo setup.exe. Nota: en la mayoría de los casos, al instalar esta versión, sobrescribe la anterior. Si esto no ocurre, se deberá desinstalar la versión 6 anterior. Luego, procedemos a abrir el programa de Erosión 6.0. Y nos dirigimos a Caso Nuevo. Se puede observar en la parte superior la ecuación universal de pérdida de suelo. Ahora pasamos a completar cada factor, empezando con el factor R o erosividad de la lluvia, el cual, haciendo un clic sobre este icono, se despliega la localidad que usted deberá elegir de acuerdo a la cercanía a su predio. Por ejemplo, seleccionamos la localidad de Paysandú. Ahora nos dirigimos a completar los datos del factor K o erodabilidad del suelo. Dicho valor es elegido según la asociación de suelos encontrada en la etapa de campo. Por ejemplo, elegimos San Manuel, Brunosol Eútrico típico, Franco. El siguiente factor a completar es el factor LS. Para ello se ingresan los valores de gradiente en porcentaje y longitud en metros de la unidad de suelo. Cabe aclarar que se deberá elegir la situación más limitante que surja de la combinación del gradiente y la longitud de la unidad de suelos discriminada. En este ejemplo usaremos 3% de gradiente y 100 metros de longitud. Luego nos dirigimos al factor P o prácticas mecánicas de apoyo. En el mismo se despliegan tres opciones. No aplica, en el cual el factor P es 1, calcular factor por tabla, donde se habilitará la ventana indique la práctica mecánica de apoyo, la cual tendrá las siguientes opciones. Laboreo en contorno, cultivos en fajas en contorno, en la cual tendremos que ingresar el porcentaje de suelo cubierto por pastura, y una última opción que se llama construcción de sistemas de terraza, la cual al elegirla se tendrá que modificar el factor L al modificarse la longitud de la ladera, que será la distancia entre terrazas. La última opción es aplica calcular factor manualmente. Cabe aclarar que en sistemas que utilicen siembra directa, el factor P tiende a ser 1 debido a la poca o nula rugosidad que genera dicha tecnología. Por último, se encuentra el factor C, denominado uso y manejo. Se permiten tres formas de ingreso del factor C: manual, por componentes y precalculado. Se deberá seleccionar componentes. Aquí se selecciona la opción componentes y se desplegará la siguiente ventana. Esta ventana posibilita el cálculo del factor C a través de la definición de los componentes del sistema de producción, rotación considerado. Se deberá ingresar la duración de la rotación en años, el cultivo a realizar en ese periodo, el manejo del suelo y el nivel de producción. Para el caso del ingreso de un cultivo como sorgo,
maíz o soja, se deberá indicar los kilogramos en materia seca por hectárea de residuos en superficie en el momento del laboreo o siembra en la situación de siembra directa, en la opción nivel de producción. Aquí se despliegan 4 opciones dependientes del manejo del suelo, y se tendrá que ingresar según la cantidad de materia seca de residuos del cultivo anterior que se tenga antes de la siembra. Por debajo se deberá completar el porcentaje de suelo cubierto por residuos del cultivo anterior luego de la siembra, el porcentaje de suelo cubierto por parte aérea en el periodo 3 y el porcentaje de suelo cubierto por residuos en el periodo 4. Luego pasamos a la ventana denominada periodos del cultivo. En esta ventana encontrará varias columnas. La primera, PC o periodo del cultivo. Los siguientes periodos poseen la terminología del laboreo convencional y realizando una relación con la siembra directa se describirían con la siguiente manera. Periodo 0. Periodo de barbecho rugoso, el cual aparecerá únicamente para la situación de laboreo convencional. Periodo 1. Está comprendido desde el comienzo del afinamiento hasta un mes luego de la siembra. Periodo 2. Establecimiento. Fin del periodo 1 hasta el segundo mes luego de la siembra. Periodo 3. Crecimiento y maduración. Fin del periodo anterior hasta la cosecha. Periodo 4. Rastrojo. Desde la cosecha hasta la próxima arada con volteo incluido o siembra, en el caso de siembra directa o con laboreo reducido. MI y MF, mes inicial y mes final, son los únicos valores que se introducen directamente en el cuadro y son relativos a la duración de cada periodo. Para ello, indique el mes inicial y final en las columnas MI y MF. Se podrán repetir valores de meses dentro de las filas de un periodo de cultivo, pero no entre filas de los periodos del cultivo. Se tendrá que agregar uno a uno los componentes que integran la rotación, donde el mes final del último componente deberá de tener concordancia con el mes inicial del primer componente. Las siguientes columnas son autogeneradas dependientes de los meses iniciales y finales que se asignen a cada periodo de cultivo. EI30, erosividad de lluvia acumulada del periodo. RPS, relación de pérdida de suelo entre la situación del sistema elegido en ese periodo y el suelo desnudo. ERP, el cual es el efecto residual de la pastura cuando la rotación incluye una pastura, o de lo contrario se mantendrá en 1. C, valor del factor C, uso y manejo en cada periodo. Y por último, A, erosión promedio anual estimada en dicho periodo. Rotación ejemplo. Se ingresará un ejemplo con la siguiente rotación: trigo, sorgo, barbecho, soja, trigo consociado con pradera, pradera de primer año y pradera de segundo. Comenzamos ingresando la duración de la rotación, en este ejemplo 5 años. Se ingresa el primer componente trigo, manejo del suelo, siembra directa y nivel de producción todos. Luego completamos el porcentaje de suelo cubierto por residuos del cultivo anterior luego de la siembra, el porcentaje de suelo cubierto por parte aérea en el periodo 3, procedemos a ingresar los meses iniciales y finales de cada periodo de cultivo. Periodo de cultivo 1, mayo. Periodo de cultivo 2, junio. Periodo de cultivo 3, julio hasta noviembre. La rotación planteada en el ejemplo no considera un periodo de barbecho luego de la cosecha de trigo. Por lo tanto, no se ingresarán parámetros en el periodo 4. Luego ingresaremos el sorgo. Para ello seleccionamos nuevo componente. Cultivo sorgo o maíz, manejo del suelo siembra directa y seleccionamos el nivel de producción en kilogramos de materia seca por hectárea de residuos del cultivo anterior al momento de la siembra, en este caso del trigo anterior, nivel medio. Luego completamos el porcentaje de suelo cubierto por residuos del cultivo anterior luego de la siembra y el porcentaje de suelo cubierto por residuos en el periodo 4. Para la rotación planteada en este ejemplo, luego de la cosecha de sorgo, se tendrá un periodo de barbecho y por lo tanto debemos ingresar el porcentaje de suelo cubierto por residuos en el periodo 4, en este caso 70%. Procedemos a ingresar los meses iniciales y finales
de cada periodo de cultivo. Periodo de cultivo 1, diciembre. Periodo de cultivo 2, enero. Periodo de cultivo 3, febrero hasta mayo. Periodo de cultivo 4, correspondiente al periodo de barbecho, desde junio a septiembre. De la misma manera, procedemos a ingresar los demás componentes de la rotación, cliqueando Nuevo componente, cultivo soja. Manejo del suelo, siembra directa, y seleccionamos el nivel de producción, en kilogramos de materia seca por hectárea, de residuos de cultivo anterior al momento de la siembra, en este caso del rastrojo de sorgo. Luego, completamos el porcentaje de suelo cubierto por residuos de cultivo anterior luego de la siembra y el porcentaje de suelo cubierto por parte aérea en el periodo 3. Procedemos a ingresar los meses iniciales y finales de cada periodo de cultivo. Periodo de cultivo 1, octubre. Periodo de cultivo 2, noviembre. Periodo de cultivo 3, diciembre hasta abril. La rotación planteada en el ejemplo no considera un periodo barbecho luego de la cosecha de soja, por lo tanto, nuevamente no se ingresará al periodo 4. Siguiendo con la rotación planteada, se ingresará el trigo, el cual estará consociado con la pastura. Cultivo cereal de invierno, manejo de suelo siembra directa y nivel de producción todos. Se completan los datos de la misma manera, considerando los niveles de residuos generados por el cultivo anterior, con la salvedad que en cereales de invierno no se habilitará para ingresar el porcentaje de suelo cubierto por residuos en el periodo 4. Ingresamos periodo de cultivo 1, mayo. Periodo de cultivo 2, junio. Periodo de cultivo 3, julio hasta diciembre. Debido a que asumimos que la pradera fue sembrada consociada con el trigo, en nuevo componente ingresaremos pastura establecida o consociada. Manejo del suelo no aplica y se estima el nivel de producción que tendrá en este periodo. Como la pastura ya fue establecida en etapas anteriores, únicamente se habilitará el periodo de cultivo 3. Completaremos un año de pastura. De la misma manera se ingresará el segundo año para la pradera, haciendo clic en Nuevo componente. Para finalizar la rotación, se ingresará el último componente de la pastura, el cual tendrá una duración hasta el mes de abril. Se deberá considerar que el mes final de este componente concuerde con el mes inicial del primer componente, que en este ejemplo fue trigo. Luego de haber ingresado todos los datos de la rotación, se genera el factor C. Al cerrar la ventana componentes, se observa en la ecuación universal el resultado de pérdida de suelos por erosión en megagramos por hectárea por año. En el menú se puede observar los resultados generales del caso haciendo clic en Ver resultados. Se despliega una ventana con los valores de los factores de la ecuación y el valor de tolerancia para la unidad de suelo seleccionada. Por último, se indica nuevamente el valor de erosión promedio anual estimada y el número de veces que supera o se encuentra por debajo de la tolerancia. A su vez, en la opción Ver se puede seleccionar la opción Informe Excel, en el cual generará una hoja de cálculo con 3 pestañas resumiendo el caso. Se podrá consultar además en la ventana Ayuda el manual de erosión que explica paso a paso el software 6.0. Por último, se podrán hacer consultas al correo planesdeuso@mgap.gov.ui o a los teléfonos 2 304 24 82 y 091 216 232.